Un cordial saludo para todos los asistentes a este congreso organizado por la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. En el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante y que no ha sido muy difundido en nuestros países. Es el tema de los perros de asistencia en el contexto judicial. Mi nombre es Lizeth Duque Cruz. Yo soy abogada y soy psicóloga. Soy especialista en psicología jurídica e investigación criminal. Soy magíster en psicología social y en criminología y victimología. También soy técnica y experta en terapia asistida con perros. En caso tal de que este tema les inquiete o les llame la atención y tengan algunas preguntas, van a encontrar mi link al final de esta presentación. Qué curioso debe ser que cuando yo ingreso a un congreso sobre psicología jurídica y forense, en algo que realmente, pues generalmente se habla sobre seres humanos directamente, me resultan hablando de perros. Yo les diría que ustedes no están equivocados, pero en este caso, pues hablar de perros tiene todo el sentido del mundo. Pero primero vamos a ver por el lado de la parte humana por qué es tan importante, digamos que este tema y cómo se enlaza. Cuando hablamos del testimonio, estamos hablando de unos elementos de gran importancia tanto para la investigación como para el sistema administrador de justicia, que es tenido en cuenta de una forma fundamental dentro de este procedimiento, que adicionalmente la intervención que hacemos nosotros como psicólogos jurídicos facilita que la toma de decisiones por parte del operador jurídico permita tener confianza en esa forma de decidir y en especial cuando nosotros lo hacemos mediante herramientas técnico-científicas y que han sido ponderadas por nuestra comunidad científica. Asimismo, la declaración del testigo o de la víctima depende de varios factores para que lo recordemos un poco. Depende del proceso de memoria y esta memoria se encuentra determinada por un sinnúmero de factores y de características que no están todas en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos identificarlas y reconocerlas. Y es precisamente por ese papel tan importante que nosotros tenemos para ayudarle a resolver a las autoridades un poco cómo es que se recupera la memoria, cómo es que se codifica esa información y por qué es tan difícil que cuando alguien va a dar testimonio y que ha pasado por medio de una situación de orden traumático, tenga nuevamente que atravesar por esa misma situación emocional en el momento de reexposición, que es lo que llamamos el momento en que se recuerda el evento, porque implica que esta persona que ha atravesado por una situación nuevamente rememore, recuerde o tenga nuevamente o traiga nuevamente a colación esas vivencias que tuvo en el momento de la experiencia traumática. Todo esto enlazado con lo que seguramente nosotros vamos a convalidar con esta relación que podemos llegar a tener con la experiencia del perro y esta vivencia que nos ha llevado durante muchísimos años a saber que existe una relación de cercanía con estos animales quienes han sido nuestros fieles acompañantes durante muchísimos años. ¿Y a qué me refiero? Y es que precisamente gracias al proceso de domesticación, ellos han tenido una interacción permanente con nosotros y nosotros nos hemos permitido que entren a nuestros hogares. Inicialmente pues los veíamos como en esos espacios de granja, de finca, y posteriormente pues ya los tenemos incluso en los apartamentos y en las casas de las ciudades.
y actualmente vemos que son muchas las familias que se han sentido convocadas a tenerlos dentro del hogar. Esto hace que las personas tengan también un nivel de adherencia y de cercanía con estos animales y que también tengan una facilidad a tener un contacto distinto al que tiene con los humanos. Y es justamente este vínculo el que se ha estudiado por varias décadas y el que nos ha permitido comprender que entre el perro y el hombre se evidencia que puede existir una relación de confianza y de afabilidad que permite que los dos tengan una complicidad mayor a la que incluso pueden tener dos seres humanos que recién se conocen. Y nuevamente, recordando este tema con el que iniciamos, pues tendríamos que decir que está la parte del testimonio o la declaración que es tan importante y recordar que esto es, digamos que, un relato de un proceso de memoria que un testigo realiza acerca de una vivencia y de unos hechos que previamente se presenciaron y que en los que previamente estuvo expuesto. Por las características de esta memoria y de este recuerdo, pues precisamente para muchas personas no ha sido fácil encontrar en ellos una probabilidad de certeza. Y en esta certeza es donde se ahincan todas las dudas y se encuentran diversas dudas para poder encontrar esa fiabilidad. De ahí que se diga que es muy baja y que no se encuentra la posibilidad de poder decir que esa información que se da es cierta. Y precisamente no estamos buscando es un nivel de certeza, pero sí estamos buscando que exista una probabilidad alta frente a las características de ese testimonio que se está dando. Entonces, pues justamente existe una rama de la psicología que muchos de nosotros hemos escuchado y que seguramente vamos a escuchar a lo largo del Congreso, que tiene que ver con la psicología del testimonio y que es justamente la psicología experimental la que ha permitido que esos aportes sean tenidos en cuenta en la medida en que nos están diciendo que tanto esa memoria está abocada por la sugestionabilidad, que tanta influencia tiene frente al tema de las mentiras, de la verdad, que tan exacta puede llegar a ser, entre otros factores que han preocupado a las personas que han estado cercanas frente a estas temáticas. Dentro del tema de los perros y los roles dentro de la sociedad, podemos asumir que, como yo les decía, los perros han estado tan cerca al hombre, ya no podemos saber que solamente existen los perros de la casa. Los perros de la casa y los perros de la finca se pueden clasificar de una forma incluso diferente, porque si bien escuchábamos de pronto a nuestros abuelos decían, los perros son perros y se quedan en la finca para cuidarla. Y ese perro era como un perro de caza, de pesca, de pastoreo que ayudaba en las labores de la finca. Pero también tenemos ese perro que actualmente hoy nos acompaña de pronto en el apartamento, en la casa, pero que no tiene ninguna labor justamente más que dormir o más que de pronto hacer compañía, y es un perro de compañía justamente. Pero también vemos que hay perros que se dedican a los rescates, perros que trabajan en la policía, perros para la detección ya sea de explosivos, de sustancias, entre otras condiciones que son preparados previamente para esto. También tenemos perros de terapia, quienes facilitan algunas condiciones frente a los temas de discapacidad, y los perros de asistencia, esos perros de los cuales nos ocuparemos el día de hoy.
¿Y quiénes son los perros de asistencia? Esos perros de asistencia son los que han sido previamente adiestrados o educados en lugares especializados y oficialmente reconocidos, porque tienen, digamos que, una calificación particular. Se requiere que tengan unas condiciones especiales precisamente para poder servir y asistir a personas que requieren una asistencia y un acompañamiento para poder promover el funcionamiento, ya sea físico, social, emocional o cognitivo. Esto es muy importante porque muchas veces se considera que el perro de asistencia es el que hace todo el trabajo, y no, este perro lo que hace es asistir a un profesional, asistir a una persona que está también coadyuvando en un proceso en donde hay una persona que requiere precisamente este acompañamiento, pero el perro por sí solo no va a estar allí. Entonces, quiere decir que el perro, con un complemento adecuado de un profesional idóneo que conoce su trabajo, puede tener una actuación genial dentro del contexto judicial, porque en la labor de los dos, frente a los estudios que hemos encontrado, es decir, un perro que le da calidad y que le da un poco de suavidad a esos contextos que suelen ser tan difíciles y fuertes de asumir por todo lo que implica para una persona dar testimonio o expresar en la situación en la que se sintió vulnerado en sus derechos, en la que se convirtió en víctima, y aparte de eso tiene un profesional que está escuchando y que está acopiando toda esa información, pues va a ser, digamos que, un binomio que va a ser muy funcional. Esto muchas veces, digamos que no se logra directamente con el experto, porque el experto no tiene el conocimiento de la técnica con la que se maneja el animal de asistencia o el perro de asistencia. Entonces, pues se debe aclarar que este profesional que vaya a acompañar, digamos que el proceso todo el tiempo para que documente y evalúe lo que está sucediendo, pues debe ser un profesional del área de la salud que entienda perfectamente qué es lo que se está dando, digamos que en todo este proceso de asistencia, para, digamos que, poder mencionar todos aquellos indicadores que algunos de ellos los he tocado, que tienen que ver con temas de memoria, con temas también de interacción y de relación entre el perro y el humano. ¿De dónde surgió el tema de la asistencia para perros? Y tenemos, digamos que, hablar de un amplio recorrido, pero vamos a tratar de ser concretos y puntuales, un poco teniendo en cuenta como los aspectos más relevantes dentro de ese proceso histórico. Y podemos decir lo siguiente. Encontramos que en la mitología griega hay un caballo en el que se menciona por parte de Hipócrates, que era como el médico y a quien se escuchaba, que pasearlo era relajante y que podía ayudar a las personas a recuperar su situación de salud. Esto se hablaba en el año 400 a.C. Démonos cuenta cómo aquí ya, digamos que era representativo para un antiguo. Así también tenemos que existen registros mucho más adelante. Hay
un médico de un centro psiquiátrico que reconoce que las situaciones en este tipo de contexto no son nada llevaderas, que son sitios duros y difíciles por también los tipos de métodos que se utilizaban allí, y encuentra que si incluye animales, la situación puede ser un poco más llevadera. Posteriormente, por esta misma línea de los psiquiátricos, se encuentra que en los hospitales se pueden incluir como plantas, cuadros de figuras animadas incluso, y animales, pues que esto le daría, digamos que, otro tipo de connotación a los lugares. Y hoy en día, si ustedes van a un hospital, se van a dar cuenta que se intenta como tener esta misma línea. También por esta misma línea de los hospitales se incluyen los animales para los tratamientos de la epilepsia, para mejorar la salud de estos. También se incluyen otro tipo, digamos, de animales, ¿no? Aquí estamos centrados con el tema de los perros, pero quise traer que esta intervención asistida de animales empezó con perros, empezó también a tenerse en cuenta las granjas donde habían cerdos, vacas, un poco de ese tema de experimentar qué era lo que sucedía. También en el año 1944 en Estados Unidos se hizo un proyecto que fue muy bonito y que hoy en día vemos que se ha replicado en varias partes, y es poder tener a esas personas que han sido víctimas producto de la guerra, especialmente los soldados, al cuidado de animales. Es decir, digamos como efecto paliativo, tener una granja para que también digamos que tengan modos terapéuticos, y que estos se han llevado también como iniciativa a espacios que tienen que ver con temas de reeducación y problemas de conducta. Aquí digamos que también nos habla un poco que el tema de los animales se convierte como en un efecto de mediador. Hay una historia que quiero contarles, de la cual pues no me podré demorar mucho, pero tiene que ver con Levinson y su experiencia, que siendo un terapeuta y un psiquiatra de amplia trayectoria, pues están un día en consulta y con un chico con bastante dificultad, justamente pues está ese perrito que es un poco metido en el lugar que no tenía que estar, se llama Jingles, y Jingles se mete a la consulta y encuentra que justamente ese niño que siempre ha tenido dificultad para participar, para moverse, para comunicarse, porque está retraído, introvertido, con dificultades en la comunicación, encuentra que ese día en consulta se presenta de una forma mucho más positiva y abierta, y decide empezar a trabajar sobre el perro como medio terapéutico, y trabaja sobre el perro estableciendo una palabra como coterapeuta, como puente de comunicación entre él y sus pacientes. Mucho más tarde empieza a trabajar todos los problemas emocionales de niños que tenían problemas de autismo, con esquizofrenia, con situaciones de introversión, y encontró que este era como la herramienta y la forma de funcionar. Mucho más cerca, hablando de los años 70 y los 80, se lleva a cabo la introducción en Europa y en Estados Unidos de incluir animales en hospitales convencionales, y así se crearon
terapias asistidas y hospitales con procesos de soporte emocional dentro de los hospitales. Y así, digamos que fue creciendo hasta cuando encontramos que también en los centros penitenciarios se empiezan a incluir los perros como parte de ese proceso también de enseñarles a las personas internas el entrenamiento de los perros y que esos perros formaran parte del grupo de personas internas. Entonces, pues vemos cómo, digamos, que se ha ido posicionando la presencia de los perros dentro de este trabajo que se ha hecho en diferentes poblaciones. No estamos hablando solamente de poblaciones con unas condiciones especiales en temas de discapacidad o en temas relacionados con propiamente agresión o que sean agresores, sino que son precisamente los animales los que nos enseñan un poco el tema de poder ser disponibles y dispuestos al trabajo y la interacción con todas las personas y poder ver cómo estos animales de alguna forma han facilitado una reducción frente a sentimientos de soledad, de apatía, de indiferencia y que sin el lenguaje verbal han permitido tener mucha más cercanía que, como yo lo decía antes, que con la misma relación que podemos tener nosotros los seres humanos en un primer contacto, y es un contacto mucho más cohesionado, abierto y con disposición de pronto a la confianza. Dentro de las intervenciones asistidas vamos a encontrar que existen diferentes modelos de intervención y dentro de estos modelos de intervención pues ya les hablé de los animales de compañía. Estos animales de compañía pues son animalitos que realmente tenemos en casa y que no tienen ningún entrenamiento previo, muchos de ellos. Las cosas han ido cambiando, pero muchos de ellos están en casa y no tienen, digamos que, ningún tipo de educación más allá, digamos que, de las cuestiones, digamos, básicas, como, digamos, de comer, como de ir al baño, o sea, cuestiones como muy de funcionalidad dentro de un hogar. Pero, pues mi invitación también va a ser a que veamos a estos animales, a los perros especialmente, también desde otras perspectivas. Dentro de las intervenciones asistidas encontramos terapia asistida, actividades asistidas, educación asistida, valoración asistida y otro tipo de asistencias que seguramente nosotros vamos a ir creando o vamos a ir considerando. ¿Qué es una terapia asistida? Una terapia asistida es aquella que implica que tengamos un objetivo terapéutico y que se programa, se hace seguimiento, se hace una supervisión y se evalúa por profesionales de la salud. Se tiene un trabajo referido y, por ejemplo, nosotros tenemos trabajo identificado con una persona que tenga una situación relacionada con, por ejemplo, enfermos de Alzheimer. Entonces vamos a hacer una terapia asistida para hacerles acompañamiento, para hacerles estimulación física. Esa terapia asistida pues se hace con el equipo de ecoterapeuta, por ejemplo psicólogo y fisioterapeuta, y eso es un tipo de terapia asistida con animales en donde existe un objetivo terapéutico que puede ser, digamos que, la movilidad. Ahora tenemos actividades asistidas con animales, son actividades que no alcanzan un objetivo terapéutico, que no son programadas, que no se le hace un seguimiento, pero pues que bien valen la pena tener, digamos, en cuenta, porque se pueden utilizar un poco para promocionar
el trabajo, pero también para recrear. Una actividad asistida, por ejemplo, se le puede llamar el de lectura con intervención en una lectura. Dentro de la lectura se puede llevar un perro para hacer una jornada de lecturas de cuentos y el perro estará ya haciendo una lectura de cuento con los niños, pero pues no se trata, digamos, de hacer una continuidad ni de un programa ni nada. Ahora tenemos el de educación asistida con animales, intervención que se hace dirigida por un profesional. En este caso es un profesional de la educación, ya no es un profesional de la salud, en el que el animal participa en la consecución de objetivos de orden pedagógicos y que son claramente marcados. Por ejemplo, nosotros tenemos una actividad dentro del aula donde vamos a aprender sobre las características de los animales mamíferos, o vamos a hacer sobre matemáticas, y al perro le hemos enseñado a sumar. Mentiras, no le hemos enseñado a sumar, sino que son entrenables, pero justamente este animal es el mediador para este tipo de cosas. Justamente, digamos que nuestros animales pueden estar en todas estas capacidades, pero para cada una de estos, pues seguramente cada uno de estos animales podrá tener una competencia. Ahora esta, valoración asistida con animales. La valoración puede ser de orden médico o psicológico y se realiza con el apoyo del animal. Más adelante vamos a ver esta porque justamente es esta sobre la cual nos centraremos en nuestra capacitación de hoy. Y las otras asistencias, y como yo les decía, tenemos el animal de compañía, pero resulta que ahora tenemos animales de compañía que han sido entrenados como los que de pronto nos han enseñado en CETAC, que es un grupo de Barcelona que lleva años precisamente en temas de entrenamiento animal. Y nos enseñan en este programa cómo los cachorros pueden vivir con personas con necesidades especiales, los animales, perdón, no los cachorros, los animales. Y esos animales estarían en capacidad de poder ser acompañantes precisamente de estas personas, que identifiquen cuando una persona, por ejemplo, tiene alguna necesidad y alguna urgencia para poder activar una alarma y para poder llamar y pedir ayuda. También para, digamos, que alcanzar algo, abrir cajones, alcanzar algún tipo de cosa, facilitar la consecución de algún objeto. Entonces son animales que han sido previamente entrenados y que pueden justamente acercar esa relación entre humanos y ser facilitadores dentro del hogar. De acuerdo a la presentación anterior, la valoración asistida con perros es una asistencia de la unidad de intervención, es decir, la constituida por el binomio de terapia asistida con animales, es decir, el técnico y el perro, y una psicóloga jurídica con entrenamiento en terapia asistida con animales, quienes colaboran con el equipo multidisciplinario que requiere la declaración del testigo o la víctima para valorar una posible condición e incluso proponer una alternativa para el individuo. Aquí vamos a ver que cada profesional puede tener condiciones particulares para ese proceso de valoración y las necesidades contextuales para realizar un proceso mediante la interacción del usuario con el perro. Entonces, en resumen, la valoración asistida con perros requiere para cada intervención el binomio, que es el perro y el técnico, el profesional y el testigo o víctima. Ahora, mucho cuidado, no todos están de acuerdo con que la presencia del técnico sea parte del proceso, y eso dependerá también mucho de la normatividad y de los acuerdos en que se llegue en cada uno de los países, porque pues yo pienso que un técnico con un entrenamiento previo puede estar perfectamente en estos espacios, pero para otros de pronto es un poco
difícil saturar de pronto a la víctima con tanta presencia de personas, entonces prefieren que sea el profesional el que tenga el dominio, no solamente del conocimiento, sino también del animal. Esto ya va un poco también de, digamos que, de posiciones normativas y de también de como de acuerdos que tengan y de consensos que tengan también dentro de las comunidades científicas de cada una de las disciplinas. ¿Cuáles serían las ventajas? Y bueno, yo me permito decirles que digamos que hay más ventajas que desventajas. Obviamente hay desventajas, pero yo les voy a mostrar las ventajas. El perro, como les he dicho, durante muchas oportunidades es un motivador y establece con toda la facilidad del mundo las relaciones con el humano en un primer contacto, asunto que muchas veces nosotros los seres humanos no logramos en el primer contacto, y que lo único que puede llegar de pronto a ser contrario a esto es que la persona a valorar, niño, niña, adulto y demás, porque es susceptible para cualquier edad, incluso personas adultas mayores, sean fóbicos a los caninos o a los animales en general. Aquí también hablamos de un tema que habló Wilson en Harvard, que es la biofilia, y la biofilia es el amor por la vida, y aquí encontramos que el contacto con la naturaleza es fundamental dentro del tema del desarrollo humano. Entonces, pues los seres humanos no somos prácticamente nada si no tenemos una relación con lo que sucede en la naturaleza. Y esto hace que también nosotros seamos proclives a tener un muy buen contacto con los perros. El animal potencializa las calidades de un profesional. Efectivamente le permite alcanzar los objetivos que se requieren. ¿Por qué? Porque es el que hace como el enganche, es el que hace es el que gesta ese vínculo, ese rapport, lo genera rápidamente él, y es como el que nos lleva, es como el puente que nos facilita la relación con el humano. Pueden intervenir múltiples profesiones y cada una puede desarrollar sus objetivos sin ningún problema. Incluso también se puede plantear algún posible plan de forma interdisciplinaria y se podría hacer perfectamente y no habría ningún tipo, digamos que, de obstáculo o limitante. Los perros son afines a los seres humanos y se adaptan a las condiciones. No son como los seres humanos, que estamos mucho más sesgados, ¿no? Frente a temas como ideologías, formas de vestir. Entonces, pues la única de pronto limitante que pienso yo que puede existir en algún momento es saber que de pronto el perro puede estar en riesgo, ¿no? Hay pacientes que de pronto pueden ser no controlados en cuanto a su agresividad o en cuanto de pronto a llevar al animal a una situación de extremo riesgo. Sin embargo, estos animales están acostumbrados, digamos que, a tratar todo tipo de situaciones, ¿no? Silencios, llantos, situaciones de alta tensión, y precisamente para eso han sido entrenados durante tanto tiempo. El perro está en la capacidad de identificar justamente esos momentos de tensión y sabe qué hacer. Sabe si de pronto debe quedarse quieto, si debe agacharse, si debe recostarse sobre de pronto la pierna de alguien, si debe traer un juguete. O sea, sabe, digamos, identificar justamente qué es lo que debería de pronto hacer en un momento de crisis en el proceso de evaluación. Las características de este perro, y no digamos que son únicas y deben ser todas, debe ser un perro fiable,
predecible, controlable, adecuado y confiable. Si no tiene esas características, no va a ser un perro que seguramente vayamos a relacionar con una persona a valorar. De hecho, son demasiadas características para que pueda llegar a este tipo de instancias. Aquí les estoy hablando de las bondades, pero seguramente en otro espacio, si se llega a dar, les hablaré también de las condiciones que debe tener un perro, porque no son pocas, son demasiadas y se requieren varias cosas. El perro lo que hace es, digamos que, promover que a través de esa aproximación y esa cercanía, la persona sienta que existe una compañía y se incentive a hablar, a comunicarse, a interactuar, a participar y a decir todo lo que de pronto no podría decir en una situación en la que él no estuviera. Aparte de eso, el evaluado lo puede tocar, puede tener contacto físico, hay una sensación corporal térmica, ¿no? Entonces eso también hace que sea diferente a lo que puede sentir con nosotros, porque con nosotros no existe ese contacto. Entonces hay un afecto y no hay una condición, no hay ningún tipo de amenaza, porque pues el perro está ahí, dispuesto, ¿no? Como que estoy aquí contigo. Centra la persona en el aquí y en el ahora y hace como que sepas que estás en un lugar, pero en un lugar en el que tú no te imaginabas que iba a estar. Y justamente pues eso es como quitar esos imaginarios que tiene un contexto judicial, ¿no? Que está mal, que es duro, que es difícil, que voy a pasarla mal. Y antes es un lugar agradable, donde me voy a encontrar una buena compañía, donde voy a tener una aceptación por parte de algo que me llama la atención a mí, que es un animal, en donde el ambiente lo voy a empezar a tolerar, porque precisamente pues hay como una instancia en donde es agradable la situación, y que a pesar de que tengo que contar seguramente una situación muy difícil por la que he pasado, pues no va a ser tan compleja y tan tensionante, en la medida en que también tengo como un facilitador ahí al lado, y alguien que me está también llevando, que es un profesional que me está llevando a que yo pueda ir diciendo las cosas poco a poco. ¿Qué mitos tenemos frente al tema con la asistencia con animales? Y pues ya vamos poco a poco cerrando. Pues que se cree que el uso de los animales solamente se utilizaba en la discapacidad, y por eso quería contarles un poco de la historia. Si bien es cierto, cuando hablamos de sus comienzos, hablamos como de la parte clínica, ¿no? Empieza en la parte clínica, pero definitivamente esto ha ido teniendo una evolución y ha ido teniendo todo un despliegue en diferentes contextos, en los que ni siquiera, digamos que estos animales de compañía ya están dejando de ser de compañía y se les está empezando a generar habilidades también para que tengan otro tipo de disposición dentro de los hogares. Aparte de eso, cualquier perro que haya pasado por un proceso de entrenamiento puede ser funcional. Obviamente ese entrenamiento va a permitir saber si es un perro dócil, porque no puede ser un perro que sea agresivo, que previamente de pronto sepamos que tiene algún tipo de inclinación de pronto a generar daños, pero se tiene la creencia que solamente pueden ser perros golden, retriever, o que pueden ser labradores, pero cualquier perro está bien y puede ser, digamos que, una muy buena alternativa pensar en otro tipo también de razas y darnos la posibilidad de conocer otro tipo de ejemplares que pueden ser muy funcionales. No es el perro, y eso digamos que también meternos en la cabeza que somos profesionales que a través de un medio que puede ser cualquiera, que nosotros acá en este caso estamos proponiendo un perro, pero puede ser cualquiera, puede ser, no sé, un lápiz y un papel, puede ser una lúdica. En este caso nosotros lo estamos haciendo a través de la presencia de un perro,
y un profesional experto en entrenamiento precisamente de terapia asistida con perros, y que el perro también esté entrenado y que tenga las habilidades para poder hacer una participación dentro de una evaluación. La evaluación definitivamente no es que el perro sepa hacer trucos. Una cosa es que el perro haga trucos, que dé la mano, que se agache, que dé la vuelta, que haga el twister. Eso está muy bien. Y eso hace parte también como del enganche que podemos tener con el humano. Pero no es, digamos, que lo fundamental. Lo fundamental son otro tipo de herramientas y sobre todo de disposiciones del animal frente al evaluado y a la víctima, ¿no? ¿Cuáles son las disposiciones de estar con el otro, ¿no? ¿Cuál es la disposición de estar con otra persona? Los perros asistentes también tienen limitaciones y no todos estarán en la posibilidad de estar en valoración, y de pronto algunos tendrán alguna temporada en la que podrán participar en valoraciones y llegará un momento en que también te van a decir, o bueno, no te lo dirán, pero sí van a mostrar con una actitud que ya está ahí, van a estar. Porque se cansan, porque tal vez no quieren continuar, porque llega hasta un momento su utilidad de poder estar ahí en ese proceso de valoración. Algunos de pronto podrán estar mucho tiempo y tendrán un poco más de disposición, pero para eso también tenemos que tener unas calidades para este animal en el espacio justamente en que vaya a estar, ¿no? Adecuadas condiciones, como temas relacionados con comida, con temas de agua, con temas de vacunas, de desparasitación, un lugar para que descanse, unas horas adecuadas para el trabajo. No puede estar todo un día trabajando, no, son unas horas de 6 a 8 horas. Bueno, existen normatividades frente al tema del tema de trabajo, y pues todavía hay muchas cosas que crear, tanto en Colombia como en otros países. Nuestros hermanos de Chile tienen un avance un poco frente al tema, pero realmente son otros países los que también tienen avance, y ya lo vamos a ver en otros lados cómo están, para que nos animemos un poco a trabajar sobre el tema. El perro de valoración también sirve para terapia asistida, ¿no? Digamos que ya vimos cómo es el tema de las intervenciones asistidas, y tenemos terapias, actividades, educación, y cada perro tiene, digamos que unos rasgos característicos para poder estar en cada una de estas condiciones. Que tenga de pronto unas habilidades no hace que tenga, digamos, que la disposición para estar en otras, ¿no? Y es precisamente una de las cosas con las cuales nosotros tenemos que aprender a evaluarlos y a identificarlos. La asistencia en el contexto judicial básicamente es que aceptemos la presencia de los perros en los contextos judiciales. Esto hace que rompamos de alguna forma miles y miles de años en las que hemos aceptado que se haga el testimonio de una forma tremendamente dolorosa y difícil. No para todos, porque también depende mucho de las condiciones individuales, pero sí sabemos que es un momento de tensión, de dificultad, por todo lo que implica recordar y verbalizar situaciones que realmente no han sido nada llamativas para nosotros, no han sido agradables, que no han sido, digamos, que no son motivo de quererlas evocar y expresar. Por tanto, pues esto es poder permitir que sea distinto, ¿no? Entonces, como les mencionaba, algunos lugares ya han empezado, digamos, que este proceso y este recorrido, y no es un recorrido que sea de la noche a la mañana, es un trabajo que se viene haciendo de una forma paulatina y lenta, y se está implementando el modelo de evaluación en algunas instituciones, tanto públicas como privadas, en estos lugares, pero otras pues está viendo la viabilidad, ¿no? Y todo eso de viabilidad tiene que ver con la norma, los protocolos, si se puede hacer, si no se puede hacer, y en especial
la ruptura de los imaginarios que se tienen frente a los animales, ¿no? Que si el animal es cochino, que los pelos, que la saliva, que todo ese tipo de cosas que desafortunadamente hacen parte más como de una situación producto del desconocimiento que más de una situación realmente de información. Obviamente que estos animales cuando participan en este tipo de espacios también tienen unas condiciones especiales en las cuales no pueden estar desaseados, no pueden estar sucios, no pueden estar enfermos, tienen que tener todas las condiciones, tienen que estar con todo al día. Entonces, por eso les digo, pues esto hará parte, digamos, de otro tipo de capacitación, pero pues justamente hace parte como de podernos dar la posibilidad de reconocer qué significa permitir que un perro entre en los contextos. Si han entrado en los hospitales, ¿cómo no van a entrar en un contexto judicial, ¿no? Y si nos va a dar un poco más de calidez frente a la atención que podemos tener con los usuarios. Los procesos mediante valoración asistida con perros que pueden ser tenidos en cuenta son aquellos en los cuales tomamos desde el artículo 165 del inciso primero del Código General del Proceso, y que seguramente en todos los países tenemos los medios de prueba, en donde está la declaración de parte, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, que también constituye el tomar la información ya sea de la víctima o de un testigo, y que se constituyen elementos de prueba de importancia superior y que proceden justamente de estas personas que han tenido una experiencia traumática y que hace que se conviertan en personas que por su condición de vulnerabilidad hace que ese proceso de memoria sea un poco más difícil de, digamos, de lograrse y de obtenerse esa información. Por tanto, pues los programas en los que pueden participar los perros son diferentes y es necesario ser responsable sobre el contenido que se va a testificar por el carácter traumático que pues implica el nuevamente, digamos, que evocar la información. Al incorporar a este perro existe seguridad, una sensación de comodidad al narrar la experiencia y un objetivo que está centrado en mitigar el riesgo. Se recomienda tenerlo en cuenta en instituciones como la policía, especialmente donde está el tema de infancia y adolescencia, en las comisarías de familia, en oficinas de fiscales, oficinas de defensores de menores, juzgados, instituciones de evaluación médica y psicológica en el contexto legal. Y tenerlos en cuenta para los siguientes procedimientos: entrevistas forenses, evaluaciones forenses, exámenes médico-legales, preparación para procesos judiciales, testimonios en las salas de audiencia, salas de espera previas a los servicios anteriormente mencionados. La pregunta es, ¿pero esto dónde lo han hecho? Si esto lo han hecho, esto puede ser o demasiado pretencioso o puede pensarse que no es posible, y resulta que sí es posible. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos un poco cómo ha sido el recorrido hasta el momento y para el que nos motivamos un poco a desarrollarlo en nuestros países y que sí funciona. Lo que pasa es que es un camino largo y del cual nosotros necesitamos nutrirnos. Vamos a encontrar en azul como los lugares en donde ya se ha dado la instancia específica, y en verde los eventos que han sido importantes precisamente para que encontremos que se han dado movimientos importantes frente al tema de los perros justamente en estos contextos judiciales. En el 2003 encontramos el primer perro de servicio Golden en una audiencia de competencia y testimonio en juicio. En el 2004 encontramos un perro de instalación en la oficina del fiscal de Seattle, es decir, un perro que ya estaba con un horario establecido. Ese horario no necesariamente tiene que ser de lunes a viernes, puede ser 1 a 3 días a la semana en un horario específico, puede ser
de 9 de la mañana a 1 de la tarde o de 8 de la mañana a 2 del día. En el 2012 tenemos la primera organización sin fines de lucro que defiende y educa sobre el uso de perros en las instalaciones del Palacio de Justicia en los Estados Unidos. En el año 2013 tenemos el primer perro que asiste un proceso de testificación de una niña en contra de su padre en una institución particular. En el 2015, en Arkansas se aprobó la ley que permite a los niños, niñas y adolescentes testigos testificar con perros, y le siguió a los pocos meses Illinois, posteriormente Arizona y en el 2017 Hawái. En el 2017 se establece en los Estados Unidos que el acceso debe ser equitativo de los perros de asistencia y el entrenamiento por parte de cualquier organización. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas tienen derecho a acceder a un perro como asistente dentro del contexto de asistencia o dentro del contexto judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser para unos y para otros, sino que deben estar, digamos que todos con el mismo, medidos con el mismo rasero. Adicionalmente, tenemos que decir que pues también en esto existen detractores, pero estos detractores pues ha sido más porque sí encuentran que efectivamente ha sido funcional y que pues los niños, las niñas, las señoras, las personas víctimas y los testigos efectivamente muestran mayor tranquilidad al contar su experiencia, y no quiere decir que no haya sido traumático, sino que la cuentan gracias, digamos que un poco a ese soporte emocional que tienen allí, y que definitivamente pues los humanos no llegamos hasta ese punto en que puede llegar un perro. En el 2018, una organización con perros de instalación en Europa, tenemos la primera organización y se instala el primer perro en el mundo en una universidad en el Reino Unido, que es muy importante. También las universidades, como nosotros sabemos, algunas prestan ese servicio de acompañamiento en la parte judicial y psicológica, pues precisamente en esta universidad se dio el primer perro de instalación y de permanencia en este lugar. En el 2018 se fundó un laboratorio de perros de apoyo a la justicia internacional. Este es un recorrido que ha sido importante frente al tema de poder contar con animales y poderlos estudiar, poder, digamos que también tener un acopio de información y de investigación, porque como ya vamos a ver, no es fácil recabar dentro de la bibliografía. Más que decirles de dónde he sacado información, les puedo decir lo difícil que puede ser de obtener información, porque casi todo ha sido de casos y de situaciones, experiencias que se han tenido, pero nos hablan más del vínculo, pero más que la situación en los contextos judiciales, porque se han tenido experiencias, pero no se han documentado desde el tema de la investigación. Podemos encontrar entonces algunos elementos que van a encontrar aquí también, que les va a funcionar un poco para el tema de entrar un poco a reconocer cómo es la formación con el tema de los animales, cuáles son los efectos que pueden llegar a tener los animales, también cuáles son las características y las diferencias entre un animal y un perro, y digamos que un poco lo que hablan de no humanizar, pero sí tener en cuenta cuáles son sus características y hasta dónde podemos llevarlos, y cómo la domesticación ha tenido unos cambios y unos elementos que han sido importantes a tener en cuenta a lo largo, digamos, de esos procesos de evolución que también hemos tenido a lo largo del estudio, y cómo, digamos, que estos perros pueden llegar a ser efectivos dentro de las salas de audiencia, dentro de las evaluaciones que nosotros hacemos dentro del ámbito de lo forense. Invitación. Mi invitación básicamente es a no dormirse. Les voy a contar finalmente, y ya para cerrar, que nos queda muy poco tiempo, cuál ha sido, digamos, que el recorrido y cómo nace todo. Aquí ustedes tienen, ella es Chanel, es una perra que llegó a mi vida realmente,
y pues me parecía que era importante entrenarla, pero justamente fue la que hizo que yo estudiara todo este tipo de cosas y que encontrara, digamos que, tantas cosas que podrían llegar a ser importantes dentro de la historia de los perros y los humanos. En la primera foto podemos encontrarla cuando tenía 2 meses, en su primera salida. Tuvo su primer contacto con humanos y digamos que confirma un poco como esa necesidad de aproximarse a la especie humana, y también yo de confirmar que había que darle las herramientas. Una vez tuvo 6 meses, ingresó a párvulos, que es la segunda foto. Esa fue su profesora. Allí se le enseñaron habilidades para vivir en casa y habilidades también para las personas que estábamos en esa, digamos, interacción con los perros, y poderles dar, digamos, que algunas herramientas principales. En la tercera foto encontramos su graduación. En ese grado es para las habilidades básicas que les comento. En la cuarta foto encontramos el de obediencia básica, que ya son actividades más complejas, de mayores permanencias, hacer más caso. Y en la quinta foto ya es el curso de técnica y experta en terapia asistida con perros que hice, en el cual también pues ella participó precisamente, y es en donde se hace un reconocimiento al tema de las diferentes intervenciones asistidas con animales, y en cuál realmente era la que yo quería apuntar. Ese recorrido de 4 años me ha llevado a plantearme, pues digamos que algunas situaciones que se pueden dar en el camino y en las cuales uno puede acortar las cosas, y es no tener un animalito desde tan chiquito. Y todo este tema de la proadopción es una excelente alternativa, porque se pueden tener desde la edad que son entrenables, es decir, a partir de 1 año, año y medio, son entrenables. Y aquí en Colombia, en Medellín, existe un programa en que se están entrenando perros criollos de la calle para precisamente llevarlos como asistentes y que dieran ese soporte dentro del contexto doméstico, que era uno de los proyectos del CETAC, ¿no? Entonces, pues puede ser una de las facilidades. Lo otro es empezar desde ya a mirar alternativas y en mirar la legislación, en mirar los temas de normatividades y en ver esa plausibilidad de la intervención en los procesos de valoración, porque si podemos aminorar los impactos emocionales que se derivan de un proceso de evaluación, pues qué bueno, qué positivo, y realmente hay muchísimos estudios de la relación perro-humano, pero digamos que los que llevan un poco el camino más largo frente a la presencia del perro en las cortes es realmente Estados Unidos, pero no hay tantos estudios documentados, pero sí hablan de una experiencia positiva. Entonces, pues, nuevamente les animo a que continuemos. Para mí fue todo un placer. Nuevamente le agradezco a la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense por este espacio, a ustedes por permitirme escucharme este planteamiento de los perros de asistencia en el contexto judicial, y espero pues sus comentarios. Asimismo, que nos encontremos en futuras ocasiones. Un cordial saludo para todos y hasta pronto.